¿Listo, hermano? Bueno, hermano, ubíquese en Lucas capítulo 15. Yo creo que ya varios se imaginan cuál es la parábola que vamos a estudiar hoy. Recuerde que estamos hablando del tema de ¿qué? De las parábolas. Las parábolas. Y la parábola que estudiaremos hoy precisamente está en Lucas 15. Y son 22 versículos, hermano. La parábola de el hijo pródigo. Y esto es particularmente para mí, es un relato inolvidable. La parábola del hijo pródigo es increíble porque está escrita y está profundamente arraigada en nuestro común vivir, ¿no? Está profundamente arraigada también en nuestras creencias espirituales y literarias. Y es que nadie puede negar que un día fue hijo pródigo o que aún lo sigue siendo, ¿no? Y esta parábola es de todas las parábolas de Jesús la más descriptiva, dramática e intensamente personal. Ninguno de nosotros podría salvarse de lo que vamos a estudiar hoy. Y el mensaje principal de la parábola solo puede ser identificado como ya hemos estudiado, ¿no? Estudiando su ¿qué? Su contexto, lo que está antes. La pregunta ¿por qué Jesús dijo esta parábola en este momento? Y después de entender el contexto nos daremos cuenta que la parábola es una súplica urgente y edificante a una audiencia de corazón duro, cuyas actitudes reflejaban exactamente la del hermano mayor. Y vamos a ver, como siempre, qué significa cada cosa en la parábola. La parábola del hijo pródigo no es un cálido ni mucho menos confuso mensaje para sentirse bien, sino un poderoso llamado al arrepentimiento y a un despertar, hermano, con una advertencia bien seria. Al estudiar esta parábola debemos hacer el cuadro completo. Como siempre vamos a hacer el cuadro ¿qué? Completo. Agarrarlo desde bien atrás, todo el contexto, porque por desgracia muchos estudian esta parábola y llegan a conclusiones erradas porque no estudian el contexto y muchas veces se olvida precisamente hablar del hermano mayor, olvidando así que después de todo la razón principal por la cual Jesús cuenta esta parábola es precisamente para reprender al hermano mayor. Y a veces nos quedamos como a la mitad de la parábola, ¿no? Pero toda esta parábola va apuntando a reprender al hermano mayor. Y muchos se centran, como les dije, solo en la primera parte, olvidando la verdadera enseñanza de la parábola. Recordemos que una buena regla para explicar cualquier parábola es el enfoque principal en la parábola. No es buena idea tratar de sacar el significado a cada cosa de la parábola. Yo he escuchado gente que dice, es que el aceite significa esto, que las sandalias esto, que el anillo esto. No, hermano. Todo va apuntando a una conclusión. Jesús quería que algo se quedara en la cabeza en la audiencia y nosotros muchas veces nos perdemos en la rama. Es como cuando mi hijo comienza a decirme una historia y de pronto comienza a hablar de matachitos No, pero uno quiere escuchar hasta dónde termina la historia. Y los detalles no se dan para añadir varias explicaciones espirituales a las enseñanzas ni en las parábolas, hermanos, sino para resaltar la misma, animarla y hacerla de tal manera que el que la lea diga, wow, yo estoy ahí. Y la interpretación de la parábola es, por tanto, muy sencilla. Miren, yo creo que estamos estudiando algo muy sencillo. Pero ¿qué pasa a veces? Que nosotros, por querer sacarle cosas espirituales a todo, nos perdemos de la verdaderamente enseñanza que Jesús quiso dar. Y miren, muchas veces lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos en la audiencia principal de esta parábola. ¿Y quién era la audiencia principal de esta parábola? Sencillos granjeros del primer siglo. Y es precisamente lo que ponernos en esa posición muy sencilla lo que nos hará entender la parábola. Y el hijo pródigo, hermano, representa al típico pecador. Recuerden eso, yo creo que en eso estamos claros todos, ¿no? Representa al típico pecador que se arrepiente. Y esto es claro en la parábola. Pero también tenemos que ver, también estudiar la paciencia, el amor, la generosidad y el gozo del padre de regreso de un hijo que se arrepiente. Estos son símbolos claros y perfectos de la gracia divina, ¿no?
Eso lo vamos a ver. Ahora, en respuesta a esa gracia, la actitud del hijo pródigo es una representación clara y como debería ser de verdadero arrepentimiento. Cuando uno llega arrepentido, llega como el hijo pródigo, diciendo, no merezco nada. Pero yo no me puedo arrepentir diciendo, bueno, llegué otra vez, pero por favor, la camita ¿dónde está? ¿Y dónde? No, Señor, no merezco ser tu hijo. Pero la parábola no queda aquí. No solo es esto. También refleja la fría indiferencia del hermano mayor al arrepentimiento de su hermano. Cuando el hijo pródigo regresa, su hermano no se alegra y dice, wow, mi hermano se arrepintió. No, eso no fue lo que leímos, ¿cierto? ¿Qué dice? Que gastó el dinero con ramera y que inclusive cuestiona a su papá por estar alegre porque un pecador llegó al arrepentimiento. Y esta parábola por eso es la reprensión divina a la hipocresía maligna de dos grupos religiosos que supuestamente eran los maestros de Israel, que eran los fariseos y los escribas. Miren, ahí está, en el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a pecadores recibe, y con ellos ¿qué? Comen. Y el deseo de Dios, ¿cuál es? Uno ve en toda la Biblia, que el pecador se arrepienta. Miren, en la costa teníamos un vecino bien ruidoso, y cuando ese vecino llegó al evangelio, todo el barrio descansó. Hasta los impíos se alegraron. Porque bueno, todo fue para beneficio de... Pero todos nosotros debemos tener algo en la cabeza. Que Dios se alegra cuando el pecador se arrepiente. ¿Cuánto y más nosotros? Pero ellos, los escribas y fariseos, les molestaba tremendamente que los pecadores y cobradores de impuestos se acercaran a Jesús y se arrepintieran. Se ponían molestos. E intentaron disimular esa hipocresía con pretextos religiosos. ¿Y sabe cuál era el pretexto religioso que era? Decía, esos no merecen ni perdón, que se pierdan. Interesante, ¿no? Y esta parábola que narró Jesús desenmascaró precisamente la hipocresía de esos creyentes, de esos supuestos creyentes o de esos supuestos que conocían la Escritura. Por eso, hoy vamos a estudiar la parábola del hijo pródigo. Y, hermano, mire, esta parábola, y escuche lo que nos enseña, porque uno pensaría, wow, bueno, enseña que el pecador... No, esta parábola es un marcado contraste, hermano, entre el amor de Dios, el gozo de Dios por un pecador que se arrepiente y la terrible hostilidad de la élite religiosa por esos pecadores que se arrepienten. Y miren que es un contraste entre el amor de Dios y la élite ¿qué? Religiosa. Y este marcado contraste, hermano, lo estudiaremos en 2 domingos. El texto es muy largo, demasiado largo y demasiado teológico para explicarlo en un solo ¿qué? En un solo tiempo. Por eso hoy solo vamos a estudiar las actitudes vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta la primera parte de la parábola. Y la parábola del hijo pródigo, hermano, debería ser un espejo para mi corazón y su corazón y de nuestra conciencia y la conciencia de todo ser humano. Para los creyentes, el hijo pródigo es un humilde recordatorio de quiénes somos y cuánto debemos a la gracia divina, ¿no? Para los incrédulos, conscientes de su propia culpa, pero que todavía no se arrepienten, la parábola del hijo pródigo es un punzante recordatorio de la paga del pecado, del deber que tiene el pecador de arrepentirse y de la bondad divina que acompaña al arrepentimiento. Y mi invitación, hermano, es que si tú hoy, después de escuchar esta parábola, lo que debería hacer esta parábola es llenarte de arrepentimiento. Y miren, todo este relato fue hace más de 2000 años, ¿no? Nosotros no entenderíamos muchas de las costumbres que se están viendo aquí, pero por eso es la idea de estudiar todas las costumbres. Es necesario poner al texto su contexto para así poder llegar a un correcto entendimiento del relato. Ignorar el texto
Ignorar cosas del texto, ignorar cómo era la sociedad en esa época es el camino al fracaso en la interpretación bíblica. Y eso es como cuando uno no tiene contexto y toma una decisión. Siempre va a ser errado. Y miren, antes de examinar la parábola, observemos dónde está el ministerio de Jesús. Eso es lo primero que tenemos que estar en la cabeza. ¿Dónde está el ministerio de Jesús? Y el ministerio de Jesús está en su último año. Ya Jesús va caminando hacia Jerusalén para ser sacrificado. Y él por ya casi 3 años ha predicado del reino, que el reino de Dios se había acercado, o sea, él mismo. Y está llamando a todas las personas al arrepentimiento, a la única forma de entrar a ese reino, que es por medio de arrepentimiento y fe. Recuerden que no es por obra, ya lo estudiamos, ¿no? Jesús se encontraba ahora en el camino a Jerusalén, en tal vez las últimas semanas, y estaba decidido a ofrecerse como sacrificio perfecto por el pecado, a fin de ganar la redención de todos nosotros. Y por esto es un desborde de amor que muestra hacia el pecador. Desborde que nosotros mismos deberíamos mostrar también. Y Lucas comienza el capítulo 15, mire cómo comienza. Versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban. 2 grupos religiosos, ¿no? Bien famosos. Habían perseguido a Jesús por años. Y en este punto del ministerio la hostilidad ya era terrible, era descarada. Y estaban siguiendo a Jesús. Y lo estaban siguiendo y se juntaban, se sentaban a escuchar a Jesús de una manera que era todos los días. Pero no lo escuchaban, hermano, precisamente para llegar al arrepentimiento. Al contrario, lo estaban acechando, estaban desesperadamente buscando algo que Jesús dijera para llevarlo a la muerte. Así que estas personas no eran verdaderamente creyentes. Y miren que tenían, parece, un vasto conocimiento bíblico, pero no eran creyentes. Así que el intelectualismo no me va a llevar al arrepentimiento. La palabra de Dios dice que enseña perfectamente que la única forma de entrar al reino es arrepentirse y tener fe. Y es necesario estudiar, porque quien es salvo ya comienza a leer su Biblia de manera que busca siempre confrontar su pecado. Ahora, que Jesús se juntara con publicanos y pecadores era el escenario perfecto para acusarlo y desacreditar su ministerio. Y miren quién eran los publicanos y por qué eran tan odiados. Ese es el punto, ¿no? ¿Por qué eran tan odiados? Recuerden que todo Israel, estaba bajo yugo de Roma. Estaba esclavizado por Roma en ese momento, despotismo. ¿Y qué pasaba? Había ciudadanos de Israel que aceptaban cobrar impuestos para Roma. Eso es como si nosotros estuviéramos bajo otro país y alguno de nosotros comenzara a cobrar impuestos para ese país. Entonces miren, estos eran considerados por tanto traidores de la patria, de su religión y de su pueblo. Además, los publicanos tenían el poder, hermano, de manera arbitraria, de establecer impuestos más altos. ¿Y qué pasaba? Cuando usted pagaba los impuestos, entonces ellos ¿qué hacían? Robaban. Por eso es que Juan el Bautista, cuando ellos llegan a bautizarse, les dice, no cobren más de lo que deberían cobrar. Los llama al arrepentimiento. Y no tenían que entregarlos a Roma. Los cobradores de impuestos eran por consiguiente reconocidos corruptos, odiados en todas partes de Israel. Es más, los fariseos enseñaban de que los publicanos no tenían perdón de Dios y que ya estaban destinados al infierno. Y los publicanos estaban totalmente marginados de la sociedad israelí. Eran considerados los más bajos de todos los pecadores. Por tal razón que Jesús, que se juntara con ellos, aun que fuera para predicarles el evangelio, era un escándalo. Ningún fariseo escriba se juntaría con un hombre de estos para predicarle ni siquiera el evangelio. Y esto era lo que estaba sucediendo. Este era todo el contexto. Entonces, que Jesús se juntara con ellos era Dios. Y mire,
se junta con ellos. Pero miren que Jesús no los buscaba. ¿Qué dice el versículo 1? Se acercaban a Jesús, ¿quién? Los publicanos y los pecadores. O sea, Jesús no andaba de cantina o donde ellos estaban. No, ellos venían. ¿Y qué debía hacer Jesús? Predicarles el evangelio. Ahora, por esa razón los escribas y los fariseos vieron esto como la perfecta acusación que finalmente podía avergonzar y desacreditar el ministerio ¿de quién? De Jesús. Y esa actitud pagana de los fariseos dura, que considerar a estas personas los más bajos de los pecadores, cuando ellos mismos también eran ¿qué? Pecadores. Y es que señalar es condenarse uno mismo 3 veces. Y esto fue el motivo para que Jesús, en estos versículos, dijera 3 parábolas. Porque es como una trilogía, ¿no? Pero no la de los anillos, ¿no? Es una... Porque Jesús, antes de la parábola del el hijo pródigo, dice otras parábolas. Y miren, que alguien llegara al arrepentimiento siendo publicano no era raro para Jesús. ¿Recuerdan la historia de Zaqueo? Zaqueo era ¿qué? Publicano. Y llegó al arrepentimiento y dijo: a quien le he robado le devuelvo. O sea, y miren, inclusive uno de los 12 apóstoles de Jesús era publicano. Mateo era ¿quién? Publicano. Y es interesante porque había un publicano y un cananista. O sea, un revolucionario. O sea, increíble que 2 enemigos tan aférrimos se junte Dios y los llame. Pero ¿por qué sucedía eso? Porque Dios ya está llamando a todo el mundo ¿a qué? Al arrepentimiento. Y las 3 parábolas, por eso, son una ingeniosa y diseñada ilustración de la malvada condición y de pensamiento poco racional de los fariseos perdidos. Porque ellos también estaban ¿qué? Perdidos. Y Jesús, como siempre, pone toda esa hipocresía al descubierto. Por eso las 2 primeras parábolas son breves y sencillas. Se puede ver como un telón que abre la verdadera parábola que Jesús quería que escucharan, que era la del hijo ¿qué? La del hijo pródigo. Y miren la enseñanza principal de las 2 primeras parábolas. Versículo 10, 15:7. Os digo así: más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan ¿de qué? De arrepentimiento. Versículo 10. Así digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que ¿qué? ¿Cuál es el punto aquí entonces? El gozo de Dios cuando un pecador ¿se qué? Se arrepiente. Y miren, él quería mostrarle a estos hombres que estaban exageradamente resentidos y que era tanto su resentimiento que no predicaban el evangelio a otras personas. Y su muestra pública de indignidad contra él por predicarles el evangelio era evidentemente perversa, dura. Sus corazones eran corruptos y ellos no tenían idea de que era la gracia de Dios que Dios le había mostrado a ellos. Y es que así somos muchas veces. Estamos pensando que estamos pensando muchas veces que merecemos la gracia ¿de quién? De Dios. Pero fue la tercera parábola, la del hijo pródigo, la que golpeó el punto principal con mayor fuerza. Y como ya lo hemos dicho, las 2 primeras parábolas describieron la gran alegría de los cielos por los pecadores que se arrepienten. Algo que debe ser el gozo para todos. Imagínese, mire, usted tiene familia, tiene hijos. ¿Cuál sería el mayor gozo que usted quisiera ver en sus hijos? Que se arrepienten. La historia del hijo pródigo también ilustra, hermano, el gozo celestial. Pero luego es horrible el fondo, porque el hermano mayor
quien supuestamente era conocedor de las Escrituras, no se alegra por el regreso de su hermano pródigo y por la alegría de su padre. Con todo esto en mente, hermano, comencemos el estudio de todo el capítulo 15 de Lucas. ¿Listo? Oremos. Señor, yo te doy gracias, Señor, por este privilegio que nos regalas de estudiar tu palabra. Y más esta, que no es más que la muestra de un Dios amoroso, Señor, a pesar de que nosotros somos viles pecadores. Por eso ruego, Señor, que la podamos entender, Señor, y que podamos, Señor, no solo entender, sino entender tu amor y la necesidad del arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces ya leímos el versículo 1 y el versículo ¿qué? 2. Miren el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta qué? Hasta encontrar. Y bueno, Jesús, como siempre, Jesús no está inventando nada. Jesús está hablando de algo que toda la gente sabía en Israel. ¿Pastores de qué? De ovejas. ¿Qué pasa con este hombre? Recuerden que aquí lo hemos dicho ya, la oveja es un animal estúpido. Muy. Y que Dios nos llame ovejas, eso no es un privilegio. La oveja no tiene una mente visoespacial. O sea, no que usted la deja ahí y se va a devolver a su casa, no se devuelve, se pierde. ¿Y qué pasa? Es necesario que el pastor vaya, la agarre y la ¿qué? Y la lleve. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo comparo esta parábola como si a usted se le perdiera un billete de 100,000, hermano. Que Dios lo guarde. Que Dios nos guarde. Imagínense que a usted se le caiga un billete de 100,000 y usted vaya camino a la tienda. ¿Y qué hace usted? Se devuelve y como toro tal vez. Y tal vez sus pupilas van a ver más de lo previsto, ¿no? Miren, ¿y qué pasa? En el camino usted lo vuelve a encontrar. Mire, usted agarra ese billete y tal vez si viene un hermano de la iglesia, lo abraza y lo besa. Hermano, encontré los 100,000 pesos. Bueno, esta era la misma alegría que estaba sintiendo este pastor cuando se devolvió y encontró ¿qué? La oveja. Todos sabían qué debía hacer. ¿Cuál era la respuesta? El pastor debería regresar y buscar la ¿qué? La oveja. Y miren, ¿qué dice allí? ¿Cómo se puso este hombre? Se alegró tremendamente, y los vecinos, y uno hace eso. Tal vez esa historia se la cuenta uno a toda la familia. Se me perdió un billete de 100,000 y me devolví y lo encontré. Ahora, la segunda parábola es el mismo principio. Pero bueno, la moneda dracma era una moneda de bastante valor. Y aunque no vamos a describir su valor, Jesús no está cambiando el tono. No está hablando de qué? De lo mismo. Y Jesús está diciendo, bueno, esta mujer pierde una moneda y ella sabe que está en su casa. Y si usted sabe que los 100,000 se le perdieron en su casa, voltea a la casa. Pero los encuentra, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los encuentra? Otra vez viene ¿de qué? La alegría. Y por eso, en el versículo 7 y versículo 10, Jesús resalta de que esto es una alegría. Y es una alegría. Pero, ¿qué está ilustrando? Que Dios, el buen pastor, así como la mujer de la oveja, Él quiere con nosotros compartir la alegría de que un pecador se arrepiente. De que, al igual que pasó conmigo, yo muestre el evangelio ¿qué? A otras personas. Sea cual sea. Porque recuerden, ¿quién es mi prójimo? Todos. Y miren que Jesús viene ¿qué? Alzando el tono. Y miren, la salvación de pecadores debería ser el regocijo de todos nosotros. De todos nosotros. ¿Por qué? Porque yo mismo estuve en esa ¿qué? En esa condición. ¿Listo? Ahora sí, versículo 11. Porque ya usted estará preguntando, ¿cuándo comenzará a predicar el pastor la palabra? No, perdón, versículo ¿qué? 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y Jesús comienza ya de una vez, ya. Pero mire, ese también dijo, está enlazando
esta parábola con las dos anteriores. Es como si yo le dijera, hermano, pero también le digo. Entonces el tema es que el mismo. El tema, aquí no está cambiando nada del tema. Y, o sea, es grandioso que en el cielo haya fiesta por un pecador que se arrepiente. Y ese es el tema central de la enseñanza y la más importante de Lucas 5. Todo esto sin perder de vista la ira divina contra el pecado. Y aunque Dios celebra por un pecador que se arrepiente, ¿qué pasa con el que no? Entonces ahí es donde viene la pregunta. Hay una profunda tristeza. Y la misericordia y la verdad de la gracia divina se goza mucho en todos nosotros en darle perdón total al pecador. Y la completa aceptación en su reino. Pero sin perder de vista las terribles consecuencias de quienes se niegan a arrepentirse. ¿Por qué? Porque en la parábola vamos a ver que el pecado tiene ¿qué? Consecuencias. Porque el joven no se fue de la casa y todo fue color de rosa. ¿Hubo qué? Consecuencias por su pecado. El contacto con Jesús, con los pecadores, siempre fue en el contexto de buscar salvación para ellos, hermano. Brindando su gracia y misericordia. Y este debería ser también el de nosotros. Ahora, hay que entender algo, hermano. Los pecadores se acercaban a Jesús y a nosotros nos van a pedir que hablemos muchas veces del Evangelio. Yo he escuchado personas que muchas veces me dicen, predíqueme el Evangelio. Y yo se lo predico. No significa que usted va a salir ahora aquí de salir de cantina en cantina a predicar el Evangelio. No se equivoque. No. Las personas venían ¿a qué? A Jesús. Cuando le pidan que muestre su fe, hágalo. Y miren, el simbolismo central es igual en todas las tres parábolas, ¿no? Cada uno ilustra el gozo de Dios por recuperar al perdido. Cada parábola tiene también un personaje principal que representa a Cristo. La primera, el pastor. En la segunda, la mujer. Y en la que estudiaremos hoy, el padre. Siempre es Dios, ¿qué? Buscándonos. Nosotros, miren, le voy a decir algo. Nosotros no buscamos a Dios. Y otra cosa que nosotros le huimos. Si estuviera en las manos de nosotros la salvación, estuviéramos perdidos. ¿Por qué? Porque no es nuestra naturaleza. Y miren, esta parábola se divide naturalmente en tres partes. La primera, la que vamos a estudiar hoy, es el hijo menor. Está de 12 al 20. Y aquí el énfasis es en el hijo ¿qué? Menor. Después el papel central es el del papá, que va del 20 al 24. Y después el del hermano mayor, que es el 25 al 31. Las otras dos partes, Dios mediante, las vamos a estudiar el otro ¿qué? Domingo. Y la parábola se divide, como les digo, de manera natural, así. Depende como que quién es el personaje principal. Así que, listo, versículo 12. Versículo 12. ¿Quién lo quiere leer? Y el menor, Wow. y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Esta actitud de este joven, como la está describiendo Jesús, es lo más vergonzoso que podía hacer un hijo en el Oriente Medio en este momento de la vida. Era como decirle a su padre: desearía que estuvieras muerto para que yo tuviera la parte que me corresponde. Y bueno, y yo creo que todavía es una ofensa hoy, ¿no? Imagínense que un hijo suyo, que Dios lo guarde, bueno, pila, recójame lo que es mío porque me voy. Eso es algo ¿qué? Ofensivo. Tal vez estaba en plena juventud, saliendo de la adolescencia, y obviamente lleno de insolencia y irrespeto hacia su padre. Su petición de una herencia antes del tiempo deja ver su corazón duro, malvado y con una pasión pecaminosa, descarriada y profundamente malagradecido. Cualquier hombre o cualquiera persona en el Oriente Medio, que un hijo así, ¿sabe qué debía hacerse? Debía llevarse a la plaza, apedrearlo y que muriera. Eso es lo que enseñaba la ley de Moisés.
Imagínense que Dios nos tratara así. Por eso es que hay personas que dicen, ay, la vida es injusta. Y yo, gracias a Dios es injusta, porque si Dios nos diera lo que merecemos, estuviéramos muertos. Y miren, todo lo relacionado con la exigencia del muchacho era contra los valores de la sociedad hebrea. Todas las evidencias indicaban que el hombre no poseía ningún amor auténtico con su padre y lo único que quería era salir de la autoridad de su padre. Y este aspecto también es muy inquietante porque Jesús no dice qué motivó a la conducta del hijo pródigo de esto. Para que un hijo en esa cultura exigiera su herencia antes de que el padre muriera, recuerda que era decir, muérase hermano para que yo agilice. Era un gran insulto. Este joven este joven le estaba diciendo a su padre, tengo unos planes y en esos planes usted no tiene nada que ver. No quiero tener nada que ver contigo. ¿Sabe por qué esto implicaba eso? Porque si ese joven no era apedreado y muerto, cuando tomara su herencia, como era algo tan serio en la sociedad, él tenía que coger todo e irse. ¿Y sabe qué hacían los papás en esa época con un hijo así? Después que se iba, hacían una oración donde lo declaraban muerto. Eso era lo que pasaba. ¿Y por qué? Porque esta era la deshonra para un padre hasta el punto que no solamente afectaba a la familia, sino que a todo el pueblo. Y nadie en el pueblo de Israel iba a aceptar que un joven se levantara así y quedara todo, ¿qué? Impune. Y como le digo, se tenía que considerar, ¿qué? Muerto. Por eso es que cuando el hijo regresa, ¿qué dice el padre? Mi hijo muerto. Muerto era. Ahora recordemos que el hijo pródigo es una imagen de cada uno de nosotros. No se meta en la cabeza que usted era mejor que este chico, porque a veces decimos, qué malo era, y no decimos, qué malo nosotros también, porque recuerden que este es un espejo, ¿qué? De todos nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Así que no piense usted que es mejor que este hombre. Jesús definitivamente no pudo haber pintado un panorama de mayor vergüenza para un padre. Dada la estructura de la sociedad en Israel, esto era lo más vil que podía hacer un hijo, pero esto es lo que hemos hecho todos nosotros con Dios. Entonces era algo tensionante, porque ellos estaban entendiendo qué estaba diciendo Jesús, pero también era algo que confrontante. Y este joven sabía que a la larga recibiría una herencia importante porque su papá era rico. Quería cualquier cosa que pudiera conseguir ahora, principalmente porque necesitaba financiar su rebelión. Y muchas veces, muchos chicos, por eso yo le pregunto a alguien cuando tiene 18, 19, 20 años, pastor, yo me quiero ir de la casa. Aconséjeme. Yo dije, lo primero que te voy a aconsejar es que no sea porque quieres financiar tu rebelión. Y a veces les pregunto, ¿ya tienes cama, casa, esto, al menos una cocina? No, nada, ni un ventilador. Y entonces no, y yo dije, no, tienes que prepararte, no eres todavía un hombre. Y lo que quieren es precisamente financiar su ¿qué? Su rebelión. Y eso somos todos nosotros. No deseaba nada con la responsabilidad que la herencia. ¿Por qué? Porque en Israel recibir una herencia significaba también unas responsabilidades. Pero este hombre no quería le quería la herencia, pero no quería responsabilidad. Cualquier parecido con la realidad hoy, dura coincidencia, ¿no? Queremos todos los beneficios del matrimonio y no queremos casar. Queremos todos los beneficios del gobierno y no queremos pagar un peso de impuestos. Queremos todo, o sea, yo y 3 veces yo. Y al hacer esto, este joven también estaba renunciando, ¿recuerde a qué? A su familia, porque el mismo momento que se fuera estaba ¿qué? Muerto para su familia. Pero la reacción del padre, a pesar de la rebelión visible de su hijo,
es muy amorosa, ¿no? Porque parece ser que lo que está diciendo el texto es que ¿qué anhelaba ese padre? Que este hijo se arrepintiera. Por eso no lo lleva a la plaza y lo apedrea. ¿Qué esperaba este padre? A pesar de que ese hijo estaba haciendo esto, que un día regresara y que es lo mismo que está esperando el Señor y que ha esperado con todos nosotros. Y el padre le concedió exactamente lo que su hijo rebelde le pidió y le entregó los bienes. Y como hermano, como la mayor parte de la audiencia de Jesús en este momento eran ¿quién? Fariseos y ¿qué? Y escribas. Ellos verían esta actuación como algo vergonzoso del padre. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba confrontando su ¿qué? Su pensamiento. Y ellos estarían diciendo, uy, le dio todo. Uy, no, este uno chino lo hubiera cogido yo y todavía le estuviera dando. ¿Cierto? No es el pensamiento que se le viene a uno. Pero el pensamiento que no se le viene a uno era que yo estaba allí. Por eso era que era duro el texto. Y era evidente el profundo amor del padre por ese muchacho, porque ¿qué quería el papá? Que se arrepintiera. Y por eso le da todo, facilito. Y por eso Dios hace lo mismo. ¿Quieres descarriarte? ¿Quieres? Vaya. No taja a nadie. Y mientras más grande el amor, más grande el dolor cuando este amor encuentra rechazo. Es increíble que Dios nos amara así, a pesar de que nosotros lo hemos rechazado de esta forma, de la misma como el hijo pródigo. Es interesante, por eso esta parábola. Y como era de esperarse, versículo 14, cuando todo lo hubo, ¿qué? Malgastado. Miren, como era de esperarse, alguien que había vivido bajo la cautela de su papá, que tal vez nunca había trabajado, que no sabía cuánto valía una libra de azúcar, ¿qué hiciera? Derrochara todo. Y aquí es donde vienen las terribles consecuencias de su pecado. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y se haya esclavizado este chico en un horrible cautiverio del cual no puede librarse. ¿Y sabe cuál es ese horrible cautiverio? Su propio pecado. Su propio pecado. Y el resultado que él pensaba, porque a veces nosotros pensamos que la autoridad de nuestros papás son la cárcel, y en realidad la cárcel la tiene usted mismo dentro de su corazón, y es su pecado. Y él nunca imaginó alguna vez que salirse de la autoridad de su padre le iba a generar cosas terribles. Como era de esperarse, es arrastrado hacia la espiral mortífera del pecado. Una vez que ya no está en autoridad de su padre, ¿qué comienza? La espiral descendente, hasta que prácticamente se encuentra sin esperanza en la más atroz de las circunstancias inimaginables, sin un peso. Porque darle $1,000,000 de pesos a un chico es pensar de que tiene el cielo y a Dios por un pie. Pero no sabe que eso es vano, eso se va a acabar si yo no lo sé administrar. El pecado nunca cumple lo que promete. Y la vida placentera que los pecadores creen que están buscando siempre resulta ser precisamente todo lo contrario. Cuando una persona quiere excesivamente sus deseos ¿qué termina? En dolor. ¿Por qué? Porque el pecado nunca promete lo que ¿qué? Nunca cumple lo que promete. Y ese es el duro camino que lleva a la destrucción. Y miren, sigue diciendo el versículo 14. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó. Es increíble este texto. ¿Sabe por qué? Porque las hambrunas y todas estas cosas vienen como providencia de ¿quién? ¿Ustedes piensan que a Dios se le salió esto del?
No. Y es interesante, ¿sabe por qué? Porque aquí desde esta hambruna comienza Dios a actuar para llevar a este chico a la salvación. Así que las circunstancias difíciles que muchas veces nosotros vivimos, como yo las he podido ver y comprobar, y muchos de ustedes, comienza Dios, mire, a hacer ¿el qué? El proceso. Comienza a machacarnos para llevarnos ¿a qué? A Él. Y es un proceso que muchas veces ¿qué? Duele. Y miren, a veces Dios nos trae las greñas, hermano, y gloria a Dios que nos trae. Y ese joven rebelde como este, en un estado de rebelión contra Dios y contra su padre, comienza a ver las consecuencias de su ¿qué? De su pecado. Miren lo que dice. El versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Después de ser el hijo consentido, ahora es un arrimado. El cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? ¿Saben qué era lo más bajo que podía hacer un judío? Criar cerdo. Para ellos era un animal inmundo. Pero todavía hay algo peor. Porque si para un judío lo peor, lo más bajo, lo más vil era cuidar cerdos, el versículo que viene ya es el que toca fondo. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían. Mire, una cosa es que yo esté humillado y que con hambre y cuidando cerdos humillados, y otra cosa es que yo quiera comer de la comida de ¿qué? De los cerdos. O sea, ya esto es lo más bajo de ¿qué? De lo bajo. Y ahí tiene que llevarnos Dios muchas veces para que alcemos la cabeza y miremos a quién debemos mirar. Y miren, la vida de este joven se había convertido en una horrible pesadilla. Pero yo le podría asegurar algo, que la vida sin Dios es una horrible pesadilla. Se lo puedo asegurar. Pero aún así, en su punto más bajo, en su punto más vil, porque uno hasta aquí no hay esperanza, llega el versículo 17, que es donde Dios como que, y volviendo, mire, estos son palabras gloriosas, estos son palabras que no tienen ningún precio, estas son palabras donde se muestra la maravillosa gracia de Dios, el privilegio de volver ¿qué? En sí. Todo pecado envuelve precisamente en esta rebelión irracional contra un padre amoroso, un padre que te está cuidando, un padre que no quiere mal para ti, pero tú quieres ¿qué? Todo lo contrario. Y aquí es donde hay una horrible realidad. El hijo pródigo no es solo una imagen del peor de los pecadores, sino es el símbolo de toda la raza humana caída, sin esperanza, como lo fuimos todos nosotros. Es una figura exacta y viva de toda la especie humana, caída, pecadora y rebelde. O un día usted no fue eso, toda la vida. Usted nació como ángel. No. Pero somos de esos afortunados, hermano, que hemos vuelto ¿qué? En sí. Y miren, volver en sí, miren lo que significa. ¿Saben qué significa volver en sí? Es llegar al final de uno mismo. Donde ya no hay ¿qué? Esperanza. Cori, una gran comentarista bíblica, dijo lo siguiente un día: no sabrás que Cristo es lo único que necesitas hasta que Cristo sea lo único que te quede. Ojalá no lleguemos a ese límite. Que no lleguemos a ese límite nunca, hermano, porque hoy Dios le está dando la oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero si usted quiere esto, Dios lo va a llevar a ese punto. No sabrás que Cristo es lo único que necesitas hasta que Cristo sea lo único que te quede. Por eso les dije, esta parábola es una seria advertencia. No espere que Cristo le quite todo, su familia, su dinero, su estatus, porque a veces pensamos, no, el trabajo,
y nos llenamos ¿de qué? De orgullo. Pero todo eso puede desaparecer en un segundo. Por eso miren el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre. Dios mío. Así que por primera vez en su vida el hijo menor estaba decidido a alejarse de su pecado, someterse a la autoridad de su padre y rogarle que lo perdonara. Da media vuelta. Y eso es precisamente el arrepentimiento. El arrepentimiento es que voy caminando ¿hacia dónde? Hacia la perdición. Y aquí Dios me vuelve ¿qué? En sí. Y doy media ¿qué? Vuelta. Y eso lo dejo ¿qué? Atrás. Y comienzo a caminar ¿hacia dónde? Hacia la vida. No a la destrucción. Pero Dios me vuelve en sí. Y Dios es quien me da esa capacidad de sostenerme hacia este lado. Si aún eres un hijo rebelde que va camino a la destrucción, porque no vas a otro camino, no hay sino dos caminos, pues de la vida, pues de la muerte. Si has ya despilfarrado todo, hoy Dios te está mostrando su misericordia, llamándote a volver en sí, o sea, al arrepentimiento. Si usted lee, sigue leyendo, dice versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Y no era cualquier hambre, porque recuerden que estaba en la peor humillación cuidando cerdos y en la peor de las humillaciones con quererse llenar con la comida de los cerdos. Y yo sé que el cerdo es rico, pero para ellos era ¿qué? Humillante. Por eso hoy, hasta aquí, dice el versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, vuélveme tu esclavo, es lo que está diciendo. Y el 20 en la primera parte dice: y levantándose vino a su padre. Dios mío, qué texto más hermoso. Dios le dio la posibilidad y la fuerza de levantarse y regresar ¿a quién? A su padre. Por eso te dijo, si aún eres un hijo rebelde que va en camino a la destrucción, hoy Dios te está mostrando su ¿qué? Su misericordia. Pero si ya has cambiado la dirección y has vuelto a la vida y has vuelto en sí, siéntete muy agradecido, porque era algo que ninguno de nosotros merecemos, y es algo que nos debería mover a hablarle a otros, porque tener el evangelio y no quererlo presentar a otros tal vez es mayor de los egoísmos, y eso es lo que está Jesús confrontando a estos hombres. ¿Ustedes piensan que una prostituta no es digna de escuchar el evangelio? ¿Es que usted es mejor que ella? ¿Es que usted es menos pecador que ella? No. Entonces, esto es, por eso es. Hermano, es increíble el amor de Dios. Pero ¿sabe qué es más increíble? Que ahí estábamos todos hundidos. Que Dios nos ayude, ¿no? Por eso, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué nos enseña esta parábola? Ese marcado contraste entre un Dios amoroso que se goza en el arrepentimiento de pecadores y la terrible hostilidad de esos fariseos a esos mismos ¿qué? Pecadores. Los espero aquí, hermano, el otro domingo, si es la voluntad de Dios, para terminar la parábola. Espero que haya sido de bendición. Señor, qué maravilloso es, Señor, que tú nos vuelvas en sí. Que lleguemos al final de nosotros mismos, donde ya no hay nada que hacer. Qué maravillosa tu misericordia, Señor. Y oro, Señor, que si alguno aquí no ha vuelto en sí, Señor, hoy sea el día para hacerlo. Señor, porque la vida, Señor, como este joven lo experimentó, sin ti es la peor de las pesadillas. Por eso oro, Señor, así como tuviste misericordia de mí, que no la merezco, ni la mereceré jamás, que tú también, Señor, puedas salvar, Señor, a todo el que ha escuchado tu palabra.
Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y en tu voluntad.